A continuación, De Mañana con Monumental. Espectáculos y mucho más. De Mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. Muy buenos días, 9 de la mañana con 2 minutos. Su servidora Maureen Patricia Rodríguez Alguero, muy contenta de iniciar esta mañanita. Empezó fría de martes, pero ya está como calentándose. Gracias al calor humano de todos los que trabajan aquí en la radio. Verán qué fácil que es otra vez entrar en calorcito después de una mañana que uno decía que como para quedarse, ¿verdad? ¿Cuántas veces las personas habrán dicho qué ganas de quedarse en la camita? Qué rico seguir acurrucado. Pero la verdad es que el deber llama y ya uno por levantarse y meterse al agua ya como que ya se despabila y se le quita. Yo creo que es un asunto de voluntad, pero así funciona la gente en general, a fuerza de voluntad, y justamente la voluntad es la que protagoniza la primera parte el día de hoy, porque ustedes recordarán que la semana anterior, el martes anterior, en el segmento de sexología, tuvimos la gratísima compañía de Katia. Katia nos regaló su testimonio de convivencia con un diagnóstico de VIH positivo, cuántos años ella lleva con antirretrovirales, con calidad de vida, encontró un hombre, formó un hogar, tiene un hijo ya grande, un hijo que cercano a los 10 años, y bueno, nos compartía su testimonio, justamente a partir de la realidad que significa en nuestro país desde hace poco tiempo, porque la verdad es que es un pestañeo cuando transcurren 20 años, por ejemplo, principalmente en temas donde vamos avanzando de a poquiticos, como es el tema del VIH-Sida. Pues hoy vamos a contar una vez más con la visita de Katia. Vamos a tener la compañía del doctor Eduardo Ruiz, que es nuestro sexólogo, y vamos a poder con ambos ofrecer una segunda parte de ese tema que apenas arrancó la semana anterior. Katia es una mujer muy valiente, pero además tiene una pasión para hablar sobre un tema que la ha acompañado durante tantos años. Se ha vuelto sumamente activa en pro de los derechos de las personas con VIH y SIDA, y pues hoy ha tenido también la buena voluntad de acompañarnos para concluir este tema tan sabroso de la semana pasada. Vamos primero a hacer una pausa comercial, le ofrecemos un temita musical y ya casi entramos en materia. Nada más, permítame, compañeros, si es el caso, pues introducir diciendo que la ONU brinda una información hay datos con respecto a esta condición. Dice: la investigación del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-SIDA, determinó que en el país no existe un dato exacto de cuántas mujeres padecen de esta condición o enfermedad. Sin embargo, este estudio determinó que las edades de las mujeres que padecen VIH-Sida son entre los 14 y los 67 años. Imagínense qué rango más amplio, y algunas de ellas fueron diagnosticadas recientemente, mientras que otras tienen años de convivir con la condición. Y corregimos condición y no enfermedad, justamente porque una enfermedad te presenta síntomas y compromete la salud. En el caso de Katia, por ejemplo, que tiene tantos años de convivir con su diagnóstico de VIH positivo, pues tiene calidad de vida y por ende es una condición más que una enfermedad. Vamos a la pausa comercial y ya casi venimos. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 9 de la mañana con 15 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Y bueno, nosotros echamos mano del mundo de la tecnología y los avances y todo lo que nos permite el día de hoy, pues mantenernos en contacto con todas las personas, y para poderles llevar o para poder arrancar ya con este tema
de una segunda parte de lo que iniciamos con tanto éxito la semana pasada con la compañía de Katia López, quien nos ofreciera su testimonio y nos ha aceptado una segunda invitación el día de hoy. Vamos a iniciar esta entrevista vía telefónica porque hay una serie de dificultades ahí de tránsito en la ruta y Katia pues tiene la maravillosa voluntad de colaborarnos incluso bajo esas circunstancias. Katia, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias, muy buenos días. Muy buenos días, bueno, enhorabuena y qué dicha que tiene su telefonito, esperamos que esté bien cargado, Katia. Esperemos que sí. La semana anterior tuvimos la visita de Katia, si alguien se lo perdió, a mí me gustaría, Katia, que hagamos como una reseña de lo que conversamos, hablamos muchísimo, enhorabuena, tuvimos una hora a disposición para poder conversar con vos, pero nada más como a manera de reseña, contarle a las personas cuál es tu realidad, hace cuánto obtuviste tu diagnóstico, cuál es tu condición actual, y un poco también, bueno, la relación con tu esposo y bueno, y la existencia de tu hijo. Claro, bueno, habíamos hablado un poco con respecto al impacto de ser una persona que vive con VIH, pues yo comenté un poco con respecto a eso, la parte de la vivencia, soy una mujer con la condición desde hace 20 años, tengo pues una vida como cualquier otra persona, llena de compromisos y de objetivos y de metas y de sueños. Creo que de verdad he tenido muchos logros al poder seguir viviendo y seguir en una vida con todos esos retos que te da el ser madre, el ser esposa, el trabajar, el tener que trabajar en este tema, que es todo un reto, sobre todo por el compromiso con la sociedad, de poder transmitir, pero transmitir información, transmitir educación y poder aportar un poco a esta pandemia. Justamente a partir de tu realidad que ya tenemos clara, tuvimos esa oportunidad de desmenuzarlo un poquitito la semana anterior, hablábamos antes de entrar en lo que nosotros esperamos que empiece a suceder a partir de que los medios nos unimos a personas tan valiosas como vos que nos regalan su testimonio. Queremos generar cambios importantes, principalmente lo que tiene que ver con formación e información, pero esa realidad fue muy diferente hace muchos años. No podemos medir qué tanto ha cambiado porque todavía hoy las personas siguen arrastrando miedos, ignorancia, agresiones, discriminación, todavía hasta el día de hoy. Pero si eso es hoy, ¿cómo era hace 20 años? Sí, claro, hace 20 años de verdad que vivir con esta condición era todavía mucho más difícil, pero yo creo que a pesar de que hemos avanzado, en la educación, que hemos avanzado en la atención integral de las personas, en la proyección de todo lo que es este tema, yo siento que todavía por alguna razón hemos decidido quedarnos 30 años atrás y cuando hoy por hoy recibimos un diagnóstico o tenemos un familiar o un amigo que recibe un diagnóstico, queremos seguir pensando y percibiendo precisamente lo mismo que hace 30 años atrás. Y yo creo que eso es una realidad. Yo tuve el día pasado la oportunidad de hablar con los familiares y amigos de una persona con recién diagnóstico y tenían exactamente los mismos temores que una familia hace 20 años atrás, que si botábamos los corta uñas, que si botábamos la vajilla, que había pasado con todo el tiempo que había estado visitando nuestra casa, que había dormido en la cama de una de las muchachas, que si la muchacha tenía que hacerse las pruebas, porque había dormido sobre las sábanas de la cama de la muchacha. Entonces todo esto nos demuestra que todavía hoy por hoy, 30 años después de esta pandemia, tenemos un impacto social y todavía no vemos realmente esa proyección de una educación actualizada y desmitificada. No queremos verla, queremos seguir percibiendo lo anterior. Entonces habría que detenernos en el camino, ver qué hemos hecho en prevención, ver cómo lo estamos proyectando para que las personas hoy por hoy todavía sigan manejando ese tipo de temores y ese tipo de información. Bueno, y nosotros hemos elegido este tema para desarrollarlo en el segmento de sexualidad justamente porque hemos entendido a través del segmento de sexualidad que la sexualidad es un elemento que acompaña al ser humano a lo largo de su vida. El mensaje al que queremos llegar al final de este segmento del día de hoy es que
en la existencia, ¿verdad?, de una persona en una condición de VIH positivo o con SIDA, los placeres que se generan, y no vamos a decir solo coitales, sino relacionales de una persona con un diagnóstico de ese tipo, son un derecho para esa persona, y justamente tenemos que crecer muchísimo en conocimiento con respecto a la condición o a la enfermedad para poder garantizarles a las personas ese derecho de vivir una sexualidad plena y sana. Claro, y además también el doctor mencionaba la semana pasada, ¿verdad?, nos hacía ver la realidad del impacto de esta condición, Maure, porque es una condición que tiene que ver con mi sexualidad, es una condición que tiene que ver con algo muy mío, muy íntegro, que desde todos los tiempos hemos tratado de manejarlo de una forma secreta, de una forma misteriosa, y hasta inclusive con un peso de culpa, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar positivamente en poder enfocarnos a esa parte de la sexualidad para poder rescatar qué es lo que está pasando, cómo se está manejando este tema. Y además también yo creo que es importante por el impacto que tiene en las personas al recibir este diagnóstico y esta condición, porque imagínate, si una persona con la condición hoy en día está deteniendo todo su mundo, todo su entorno, todo lo que tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con lo social, todo lo que tiene que ver con mi familia, con la comunidad, por temor a la discriminación, al rechazo y al estigma, imagínate qué podrá estar manejando una persona en la parte de su afectividad y en la parte de su relación sexual, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos pensar que una persona a partir del diagnóstico se pueda sentir en la confianza de volver a recuperar esa parte de su vida? ¿Cuáles son básicamente los sentimientos que se experimentan? Yo recuerdo de la semana anterior, Katia, que hablábamos de ansiedad, de la incertidumbre, del miedo, de la culpa, ya sea la que se asume, ¿verdad?, por cuenta propia, o aquella que le inculca a los demás. Sí, yo creo que definitivamente los sentimientos y las emociones que se generan a partir de un diagnóstico de este tipo tienen que ver con todo ese impacto social. Hablábamos inclusive de la semana pasada de cómo esta condición no lleva realmente bajo un control médico, no lleva a la persona a una muerte física, mas sin embargo la lleva a una muerte social. El temor a ser señalado, ¿verdad?, sos malo, hiciste algo incorrecto, te lo buscaste por andar haciendo quién sabe qué cochinada. Todos estos términos que hemos usado a lo largo de todos estos años, yo creo que siguen calando muy profundo en una persona cuando recibe un diagnóstico. Duele muchísimo, por ejemplo, ver un joven de 20 años con un recién diagnóstico que a partir de ahí lo único que le preocupa es qué va a pensar su familia, su mamá, su papá. Él fue malo, ahora no puede terminar la universidad, no piensa nunca en sí mismo, en lo que va a significar en el cambio de su estilo de vida, pero solamente puede pensar en la culpa de hacer sentirse mal a las demás personas por tener una enfermedad de este tipo. Menciona él en sus propias palabras, porque aunque una persona con el recién diagnóstico no se siente enferma, porque es solo una condición de salud, y lo hablábamos la semana pasada, por el impacto ya empieza a verse como una persona enferma, y la culpa que se maneja son sentimientos muy fuertes. Por años te sentís culpable, te sentís sucio, te sentís avergonzado de la condición que adquiriste, y ahora vas a traer vergüenza a tu familia. Bueno, es completa y totalmente estigmatizada, ¿verdad? El revelar no solamente una infección que ya se asocia a muchas cosas malas, censuradas moralmente, consideradas pecado y demás, el asumir la condición y luego empezar a trabajar a partir de ella, no solamente en no reinfectarse y en no infectar a otras personas, sino también en construir una realidad nueva, ¿verdad?, que es el después del diagnóstico. Va a implicar una gran cantidad de cosas, un abordaje interdisciplinario, una disposición de la persona, el superar esos estigmas y estos estereotipos, y poder contar después, yo no sé de cuántos años será necesario, Katia, bueno, tu experiencia es muy importante en ese sentido, verdaderamente calidad de vida. Vos reconstruiste tu vida y ahora no solamente tomás eso como una forma de testimoniar a las personas de que sí es posible, sino además trabajás activamente para que otros
consigan con todos los recursos que hay hoy en día poder contar la misma historia. Sí, yo creo que igualmente, como lo estuvimos hablando también, es muy importante para las personas con la condición poder buscar apoyo en otras personas, aprender de esas personas, ver que sí se puede, tratar de recobrar esa confianza y esa visión, ¿verdad?, de proyectarse en una vida a futuro, con todas las metas que se tenían, continuar. Sí, es cierto que las personas con nuestra condición tienen que hacer algunos cambios importantes, tiene que ver con la atención de la salud, tiene que ver con algunos comportamientos, que han sido comportamientos de riesgo, también es importante valorarlos para hacer esa proyección adecuada de tu vida. Pero sin embargo no es nada negativo. La mayoría de personas podemos coincidir que después del impacto de un diagnóstico, cuando entramos en un proceso de cambio, es un cambio en positivo, es siempre a lo mejor, porque la mayoría de cosas que de pronto nos toca evitar o que nos toca cambiar de nuestra vida tiene que ver con cosas que en algún momento nos iban a hacer daño de una u otra manera. Entonces también es muy importante, ¿verdad?, poder buscar esos espacios para que las personas con la condición puedan reunirse, puedan accesar a la información, donde las personas no se aíslen. Muchas veces el comportamiento que atenta contra su propia vida y a veces contra la de los demás, de algunas personas con VIH, tiene que ver con la falta de un abordaje correcto, de un abordaje integral hacia la persona, donde la persona, en vez de sentirse culpable o buscar culpables en alguien más, ¿verdad?, pueda más bien tener una información adecuada y comprender su condición de salud y poder seguir con sus metas y sus sueños. Por eso es tan importante las organizaciones que trabajan en el tema, tan importante que brindan espacios de autoapoyo, que brindan educación para las personas, y de igualmente nosotros desde nuestro proyecto de salud integral, ¿verdad?, estamos buscando crear esa alternativa y hemos buscado formar, ya que este proyecto está en toda la región, buscar grupos de autoapoyo, formar grupos de autoapoyo a través de, como decía, de la tecnología, ¿verdad? Tenemos una página donde hay grupos virtuales para personas con la condición, para familiares, para amigos, porque todo el entorno de una persona tiene que ver cómo esa persona se va a sentir. Katia, yo recuerdo claramente, porque fue la forma en la que cerramos el programa la semana anterior, perdón, recuerdo que vos decías que cuidado, y si no, una persona con un diagnóstico de VIH, SIDA o de seropositividad, ¿verdad?, tiene más conciencia de la finitud, o del valor, del cuidado, de la responsabilidad, y por ende se cuidaban muchísimo más, valoraban mucho más la vida, reclamaban el afecto y el placer, pero bajo condiciones especiales, a otras personas que sin tener un diagnóstico similar pueden andar verdaderamente exponiendo y exponiéndose a sí mismos, ¿verdad? Claro, y eso tiene que ver con la percepción del riesgo. La mayoría de personas que hoy por hoy tienen una vida sexual activa ni tan siquiera tienen una percepción del riesgo en el que están, y lo hablábamos también, y esto hace que vos te sientas excluido de la posibilidad de estar en riesgo de adquirir una infección como esta. Las personas que ya chocamos contra pared, ¿verdad?, que de pronto se nos confronta un diagnóstico, bueno, entonces a partir del tiempo que necesite la persona, algunos días, otros meses, otros años, llegan a confrontarse con esa surrealidad y empiezan a ver de dónde vino el riesgo, cómo yo me expuse o cómo permití que alguien más me expusiera, y empezamos entonces a ver cómo la percepción de la condición de salud en nuestra vida, la condición de salud en nuestra vida nos está facilitando aceptar, ver más allá de solamente un riesgo, ¿verdad? Qué interesante, porque ahí ya casi vamos a dejar a Katia un segundito para que termine de llegar acá. Ya tenemos la presencia del doctor Eduardo Ruiz y tenemos cerca de una pausa comercial, pero es muy interesante porque se me ocurre pensar que si se considera algo obligatorio que una persona con un diagnóstico de VIH le diga a toda posible pareja
que es seropositiva, que tiene VIH, SIDA, no sé. A partir de que si entendemos que no es algo vergonzoso, ¿verdad? Independientemente de la forma en la que haya adquirido la infección, la respuesta sería que sí, ¿verdad? O sea, pero no tanto por el hecho de una obligación, sino que de que esto pone de manifiesto la importancia de que mi experiencia sexual con otra persona no le signifique un riesgo ni a él o a ella ni a la persona que tiene el diagnóstico. Yo creo que es por ahí por donde se tiene que orientar. No es un tema de que frente al prejuicio, mejor no digo, sin embargo me cuido. Es brincándonos el prejuicio, sabiendo que no es algo que deba avergonzarme ni por lo que deba ser censurada, lo manifiesto en función del cuidado que tenemos que tener. Yo creo que hay pareciera muy sutil la diferencia, pero es muy importante tenerla clara, Katia. Yo creo que eso es muy importante y bueno, yo creo que podemos en esta otra parte hablar un poco al respecto, porque muchas veces donde empieza mi derecho termina el del otro, y donde empieza el del otro termina el mío, porque en realidad por la misma estigma y discriminación, muchas personas prefieren guardarse un diagnóstico, y como decís vos, de pronto estamos exponiendo a otra persona, pero en realidad yo creo que eso es algo que es importante de rescatar y de discutir. Es que yo me imagino, bueno, y ya el doctor tendrá una palabra al respecto, que así como una persona no entra en una relación nueva, sacando el currículum de todos los factores, ¿verdad? De todo el riesgo en la que podría estar esta persona por mi background, ¿verdad? Por mi historial, ¿verdad? Nadie llega presentándose con ese currículum ante una nueva pareja, sabiendo, consciente, me imagino yo, de que podría estar en riesgo porque tal vez hace rato que no se hace un examen, pero ha tenido unas últimas 5 relaciones de riesgo, propone el uso de un preservativo, consciente de que podría estar ante la posibilidad de traerle a esta nueva persona una enfermedad o vamos a decir que no, pero le solicita a la otra persona un preservativo antes de preguntarles que yo no sé cómo estará tu pedigrí, decía el doctor el otro día. Yo creo que es un tema interesante para revisar nuestra propia conducta frente a relaciones de riesgo, ya sea porque yo esté consciente que yo las he tenido o ya sea porque dudo de que la otra persona las tenga. Eso una vez más contrasta las relaciones verdaderamente de riesgo frente a las de aquellas personas que ya saben que tienen un diagnóstico como el de Katia, y entonces con total apertura, honestidad y claridad inician una relación que concluye en un matrimonio y que termina siendo pues algo tan valioso como nos lo cuenta. Vamos a hacer la pausa comercial y ya casi venimos. No me toque el dial por tu Selecta, de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. 9 de la mañana con 39 minutos. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Ruiz, nuestro sexólogo, para este segmento que ha avanzado en esta primera parte a partir de del testimonio de Katia. Tuvimos la bendición de contar con la presencia de ambos la semana anterior y se hacía necesaria una segunda parte. Doctor, ¿cómo me le va? ¡Salud! Ay, justo en el momento que me das el pan, Sí. se viene el estornudo. Bueno, ok. Voy a querer puntualizar un par de cositas, rescatar de todo lo que nos ha aportado Katia. Puntualizar algunas cosas como que queden como corolario a que la gente los tome muy en cuenta. Una cosa es aquella visión que teníamos del VIH, o sea, el VIH de una vez la teníamos catalogado como una enfermedad mortal, ¿okay? Y eso fue así, ¿okay? Gracias a Dios, y vean ustedes que en realidad pues la gente no se ha quedado con las manos queditas, ¿no? La investigación realmente ha aportado muchísimo, al igual que la mayor parte de las infecciones virales realmente pues no tiene cura. En la mayor parte de las situaciones, las enfermedades que curamos casi siempre son las de origen bacteriano, ¿no? Las de origen viral realmente, usualmente, pues contando incluso más benignas, varicela, hepatitis B y ese tipo de cosas, pues eventualmente pues
los médicos, logramos compensarlas, logramos evitar las complicaciones, logramos evitar que pase más allá, logramos salvar la vida o proteger la vida en algunos casos, como para que no... Pero la verdad es que en la mayor parte de los casos, salvo muy contadas excepciones, como lo puede ser, por ejemplo, la encefalitis por herpes simplex, que esas sí, gracias a Dios, si se pescan a tiempo, si se pescan antes de que la persona pierda la conciencia, tenemos más de 92% de posibilidades de curarlas, pero como cualquier infección viral, la infección por VIH los médicos no la curamos. Sin embargo, en la época actual, muy especialmente si se pesca a tiempo, si ya se pesca, si ya la diagnosticamos, cuando la persona tiene un conteo de CD4 bajísimo, que ya realmente pues a esa persona es muy poco lo que se le puede ofrecer y la sobrevida va a ser muy corta, ¿no? Pero a la persona que se le diagnostica cuando todavía no ha desarrollado síntomas o cuando es inicial, cuando el conteo de CD4 realmente del tipo de linfocitos que son atacados por ese tipo de virus aún no ha bajado tantísimo, la verdad es que la persona se le logra mantener con un tratamiento y hacer una vida perfectamente normal, como bien nos lo ha ejemplificado Diana. Son personas que eventualmente pues tienen posibilidades, que existen las posibilidades de que con toda responsabilidad generen una vida de pareja, que generen una vida que incluso tengan hijos, obviamente con 50.000 cuidados, ¿no? No es que simplemente es seguir haciendo las cosas como antes, que es poco usual, ¿verdad? Que es poco usual que una persona siga haciendo las cosas como antes, pero ahí más bien voy a querer sacar una salvedad, porque con muchísima frecuencia consideramos, pensamos o nos estamos exponiendo más al riesgo las personas que no nos hemos llevado semejante sopetón, semejante susto, y ahora que se ha repetido tanto la frase prácticas sexuales de alto riesgo, prácticas sexuales de alto riesgo, yo creo que lo hemos mencionado decenas de veces en el transcurso de los últimos dos programas, y de una vez quitarles ese mito. La idea que la gente tiene de prácticas sexuales de alto riesgo es meterse con alguien de calle 12. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les decía que las personas pretendemos diagnosticar quién puede tener una enfermedad de transmisión sexual y quién no, con base en, yo qué sé, la pinta, la actitud, la forma de vestir, no sé, que si tiene botas de cuero negro, yo qué sé, escote hasta el ombligo y anda con un látigo y botas negras, que posiblemente de esa persona sí me cuido, y que si es una persona que yo qué sé, que anda con vestidito blanco de vuelos, con zapatitos y con bucles y pequitas en la cara, que esa persona, según yo, no tiene ningún tipo de infección. Eso es absurdo. Todavía hay algunas de las enfermedades de transmisión sexual que sí que se ven más en prostíbulos y en otros tipos de lugares, pero por el fenómeno histórico por el cual atravesó la epidemia, la pandemia del SIDA, del VIH, actualmente no es una infección. En algún momento pasó algo a finales de los 80, principios de los 90, que es que la infección entre los grupos que se consideraban de riesgo, que la incidencia de infecciones entre prostitutas y homosexuales empezó a ser cada vez menor, y empezó a ser muchísimo mayor, y cada vez mayor entre las personas que no teníamos ese tipo de condición. Actualmente la enfermedad por VIH es una enfermedad que anda dentro de la población general. La mayor parte de los casos nuevos no son necesariamente personas que tienen algún tipo de trabajo relacionado con sexo remunerado ni nada por el estilo. La mayor parte de los casos nuevos son de personas con vidas sexuales de las que mucha gente considera normales. ¿Se acuerdan cuántas veces he hecho la diferencia entre normal y bueno, normal y deseable, normal y saludable, que no es lo mismo, ¿no? Decíamos, es que es normal que un adolescente empiece a tomar antes de los 13 años en la época actual, ¿no? Será muy normal porque es lo frecuente, es lo que se está viendo en nuestra época, pero saludable no es, ¿no? Entonces, me acuerdo aquella vez que estuvimos hablando de Two and a Half Men, ¿no? Sí. Que alguien brincó, ¿verdad? Diciendo, ¿cómo fue que nos escribieron? Vivimos en un mundo de placeres y de libertad. ¿Okay?
me gustaría que esa persona opinara sobre eso que dijo ante un programa como el que estamos presentando ahora, ¿verdad? Como si de alguna manera, y yo le decía, pues es que aquí llamamos libertad. Libertad, como decía aquella canción, no es andar sin rumbo por ningún lugar, es llevar mi vida por donde yo sueño, por donde son mis ideales. Y desgraciadamente, en ese camino de la búsqueda de la libertad, mucha gente hace ecuaciones imposibles, ¿no? Mucha gente pretende cosas que definitivamente no tienen solución. Pretender salir bien en el examen del lunes sin haberme perdido los bailes del viernes, del sábado y del domingo. Eso no existe. O sea, si yo realmente sueño con terminar mi carrera este año, es muy posible que tenga que perderme algunas cuantas fiestas para poder ejercer mi libertad de graduarme cuando yo quiero y estar ejerciendo la carrera que yo quiero, ¿no? O sea, que eventualmente ser cuidadoso, ser prevenido, ser precavido, ser responsable, de ninguna manera implican una pérdida de la libertad, todo lo contrario. La libertad y la responsabilidad son pliegues del mismo tejido, son dos caras de la misma moneda. En toda situación en la cual yo tengo libertad absoluta para hacer uso de una facultad, tengo la responsabilidad de que cualquier cosa que pase es mi responsabilidad. Yo tengo libertad para manejar mi carro como a mí me dé la gana, ¿okay? A mí ya nadie me dice cómo tengo que manejar y cómo no, ¿okay? Pero si yo uso mal mi carro, si lo manejo bajo los efectos de licor, si manejo a altas velocidades, si me brinco los semáforos, si me brinco los altos, obviamente voy a terminar matando a alguien, voy a terminar atropellando a alguien, voy a terminar yo en la cárcel, o voy a terminar yo con una limitación física, o tirado en una cama, o arruinado económicamente. Entonces, yo creo que es exactamente lo mismo respecto a sexualidad. Lo que Katia nos ha dicho es muy válido. Con muchísima frecuencia toma más conciencia de la importancia de llevar una vida sexual saludable una persona que ha pasado por una experiencia tan dura como estas, que una persona que no la ha tenido. Ahí lo que priva es un término que nosotros llamamos titulación narcisista, ¿no? A mí no me va a pasar. Yo conozco mucha gente que ha rayado en curva y nunca se ha estrellado. Yo siempre he rayado en curva y nunca me he estrellado. Que te voy a recomendar que sigas rayando en curva, por Dios santo. O sea, no te has estrellado, déjeme decirle un buen latín, por guau. O sea, no te has estrellado pero no significa que es imposible, o no significa que el riesgo es poquito, ¿verdad? Entonces, yo creo que las majaderías que alguna vez hemos hablado respecto a la importancia de que una vida sexual con absoluta libertad implique una vida sexual con absoluta responsabilidad, son especialmente importantes. Entonces, quitémonos el concepto de que una vida sexual responsable significa no meterme con una persona que tenga este diagnóstico. Todo lo contrario, es muy posible que estés en menos riesgo ante una persona que ya tiene el diagnóstico y que va a llevar una vida sexual muchísimo más responsable, que con esa persona que a ojo de buen cubero, a vos se te ha ocurrido que seguro no tiene nada porque no se lo han diagnosticado. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Katia inmediatamente nos dijo dónde ingresar. Ya entramos y ya dimos una paseadita por esta red de apoyo internacional. Se llama yahoraque.info. yahoraque.info. Vean, está completísima. Habla sobre lo que es el VIH, también menciona, por supuesto, temas de transmisión, de prevención, preguntas frecuentes, reinfección, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades oportunistas. Hace un recorrido por el tema de la sexualidad. Vean, está tan bien hecha que vale muchísimo la pena que la visita se haga en familia. Me parece extraordinaria las funciones de la sexualidad, las prácticas sexuales, prácticas penetrativas, parejas múltiples y el VIH, diversidad sexual. Habla de vida saludable en las personas, incluye un test para saber si soy una persona que está en riesgo, y hace las recomendaciones de la prueba de VIH. Habla de aspectos legales, vivencias, o sea que es interactivo. Muchas personas que ya han compartido también su testimonio a través de videos que ustedes pueden visitar. Y otros temas de interés, el estigma, la discriminación, la nutrición, está muy completo. Y ahora qué.info es el dato que nos ha traído Katia, que ha adquirido un compromiso 1000 por 1000 con la población en general, porque créannos que esto no es solamente para personas que ya tienen un diagnóstico, todo lo contrario, esto es para la población en general que quieren familiarizarse de una forma apropiada, justa, con un diagnóstico de VIH y todo en materia de prevención y abordaje. Vamos a la pausa comercial y ya venimos.
No me toque el dial, pon tu Selecta. Bukiribu, de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Ha asumido el segmento legal ya desde la semana anterior, ya 2 semanas sería. 2 semanitas ya. De martes. Nos olvidamos de los viernes. Martes legales. Y hoy vamos a hablar de la revisión de bultos en centros educativos, licenciado. Sí, es un temazo sin duda alguna. Es un tema que se las trae, es un tema que hemos venido estudiando durante la semana. Incluso le hemos pedido la ayuda y la colaboración al Ministerio de Educación Pública para que nos oriente sobre cómo está enfocándose el tema directamente desde el Ministerio. Hay una serie de circulares que se datan desde el 24 de febrero del 2004, que nosotros aquí las tenemos, que fue en aquel entonces don Manuel Antonio Bolaños Salas quien era el ministro y quien dijo cómo era que se tienen que realizar y cuáles son los principios que rigen eso. Luego en la Sala Constitucional me encontré un par de resoluciones acerca del tema de la revisión de bultos o mochilas y el derecho a la intimidad que puede tener una persona. De todo esto vamos a poder discutir, Maurencita, aquí sobre qué ha dicho la Sala, qué dice la ley, qué dice el reglamento y cómo se está aplicando en este momento la revisión de bultos y mochilas en los centros educativos. ¿Qué derecho tiene usted también como padre de familia a exigir que se revisen o no los bultos sospechosos? Bueno, la semana pasada terminamos el segmento cuando usted me hizo la pregunta de que si yo estaría de acuerdo en que en el centro educativo revisen el bulto de mis hijas en busca de un arma o de cualquier otra cosa que pusiera en riesgo la integridad de ella y de otras. Y lo dejamos ahí. La dejé pensando, ¿verdad? Sí, porque usted me mencionaba, bueno, el que no la debe no la teme. Si yo estoy consciente de que mis hijas van con su bulto íntegro, ¿verdad? Solamente llevan lo que es necesario y esto incluye pues cosas que aparentemente no podrían ser peligrosas, pero que bueno, ya hemos visto por otras requisas que se hacen en otros lugares que cualquier cosa podría hacerlo, ¿verdad? Qué interesante establecer entonces o tener claro cuál es el criterio para determinar cuándo algo es potencialmente peligroso dentro de un bulto. Pues estamos hablando de un arma, un cuchillo, una pistola y todo lo demás. O sea, valdría la pena darse cuenta entonces cuáles son los criterios para determinar qué o qué no es peligroso. Pero yo estaría completa y totalmente de acuerdo, sin ninguna duda, sin temor a retractarme. Pobrecita. Ofreciéndole disculpas a los televidentes porque me acabo de comprar unos anteojitos ahí para poder leer. No, pues eran los que habían en la farmacia nada más. La verdad es que había que salir del apuro porque olvidé los míos. ¿Ok? Entonces estoy aquí leyendo un aspecto que es muy importante y lo quiero leer textual porque es una facultad que tienen los directores y los auxiliares administrativos de poder proceder a la revisión de los bultos y mochilas al ingreso o durante la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas. Dice, con el fin de detectar armas, explosivos, drogas ilícitas y cualquier otro objeto peligroso para las personas, salvo aquellos previa y expresamente autorizados por la institución para fines didácticos. Dicha acción deberá realizarla el director y los auxiliares administrativos de la institución cuando corresponda. Actuación que deberá ejecutarse bajo los más estrictos principios de razonabilidad y proporcionalidad y en el momento en que se considere oportuno a discreción del director de la institución. Ojo eso, ¿verdad? Ok, proporcionalidad y ¿cuál era el otro? Razonabilidad. Y razonabilidad. Ajá. O sea, que si hay sospecha, por ejemplo, si hay una denuncia anónima, que me parecería que podría ser una forma también de poder llevar hasta el director una posible situación de riesgo, eso aplica dentro del ámbito de la razonabilidad. El director dirá, bueno, hoy amerita, ya pasó una primera revisión o no fue revisado, pero amerita intervenir. Y la proporcionalidad significa en la medida en la que verdaderamente se considere un riesgo necesario como para poder revisar el bulto. Exacto. La proporcionalidad también nos previene del lugar donde va a ser revisado ese bulto, del trato que se le va a dar a ese muchacho, de la solicitud, vamos a decir, previa de permiso a los padres. Todo eso está dentro de la proporcionalidad.
La proporcionalidad rige en torno y va muy de la mano con el principio de la razonabilidad. Okay. Es decir, una requisa tiene que ser proporcional en función de que si es un niño materno claro. o si es un niño de colegio, un muchacho de colegio. Tiene que ser proporcional en el sentido de la dimensión en la cual se va a hacer esa requisa de bultos o mochilas. Porque conocemos casos en donde se ha utilizado tal vez al hermanito para poder meter algún paquete porque sabe que es menos rigurosa la exigencia. Después en el recreo voy a revisar el bulto de mi hermanito y voy y recojo la droga, o voy y puedo acceder al contenido de lo que uno quiere realmente introducir o tener dentro del centro educativo. Entonces tiene que ser proporcional en ese sentido, ¿verdad? Es muy diferente una requisa para estudiantes de 11º año que para estudiantes de materno o para estudiantes de kinder o estudiantes de prekinder, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, el director tiene que tener claro esos principios y tiene que haber ese criterio de sentido común, ¿verdad? Ahí es donde tiene que florecer. En eso los directores lo han hecho, lo han venido haciendo esta actividad normal. Ha habido, pues como siempre, quejas, discusiones en la sala, gente que se siente violada, que no es posible que a mi hijo le revisen. Pero hay gente que cuando va al aeropuerto internacional Juan Santa María o lo revisan o no sale. O no sale. Pero partiendo de ese principio, o yo firmo y acepto un reglamento del centro educativo o no puedo matricular a mi hijo. Exacto. Y si está incluido dentro del reglamento, después ¿qué reclamo cabe? Sí, ahí estás tocando otro tema muy importante. Ajá. ¿Qué pasa con respecto a que si yo no quiero firmar el reglamento o la aceptación de esa norma que establece que a mi hijo le pueden hacer la requisa? Bueno, si es colegio privado, muy fácil, cambio de colegio y se acabó el problema. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando es colegio público o escuela pública? El derecho de la educación está por encima del interés que el padre de familia pueda tener con respecto a ese tema. Y prevalece un interés público que es el derecho que el niño tiene a recibir educación. Entonces, ahí estas normas son normas que ya han sido ventiladas por la Sala Constitucional y la Sala Constitucional ha dicho expresamente que no se viola bajo ninguna circunstancia el derecho a la intimidad, que no se violenta la imagen ni la dignidad del estudiante si se hace dentro de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Okay? Y en virtud de eso tiene que someterse a esa norma, tanto el estudiante como el padre, ¿verdad? Ahora, ¿esto aplica solamente para la propiedad del muchacho, entiéndase bulto o cualquier otro bolso que llegue, o aplica también para una requisa personal, o sea, sus bolsillos, su uniforme? Sí, vea qué interesante, vea qué bonito está poniendo el tema, ¿verdad? Le voy a leer nada más unos parrafitos hablando de lo que usted está tocando, precisamente porque usted creo que ya había estudiado esta nota de la sala, ¿ok? Dice que la circular, dice, para ser válida, la ejecución de la circular, esta que yo acabo de leer, debe caracterizarse por el respeto pleno a la intimidad, a la imagen, a la dignidad de los estudiantes, y debe limitarse al objeto de implementación, la búsqueda de armas y drogas ilegales, sin prestarse para la persecución de estudiantes con base en sus convicciones o preferencias particulares. Sigue diciendo la sala que esa requisa debe ser llevada a cabo además de manera discreta, de modo que se exponga lo menos posible a los alumnos a la develación de aspectos propios de su foro interno. Quien lleve a cabo la revisión tiene un innegable deber de confidencialidad respecto de los bienes que observe y que no formen parte de la lista de objetos buscados u otros que por razones de protección de los otros estudiantes y los funcionarios deban de ser retenidos o lleven a la necesidad de una intervención de las autoridades. ¿Ok? Aquí dice la sala que se debe respetar fielmente el procedimiento previsto en la circular para garantizar al menos el debido proceso y en consecuencia la búsqueda de objetos no autorizados debe ser proporcionada a la gravedad de los hechos y en absoluto apego a las normas vigentes. Ok, si se tiene sospechas de que hay, qué sé yo, un arma, ok, todo el esquema tiene que ir en proporción, el operativo en proporción a buscar esa arma, porque ya hay elementos de convicción claros. Sabemos que hay marihuana, o sabemos que hay cocaína en la escuela, en el colegio hay cocaína, entonces, pero no sabemos quiénes son. Entonces, si no sabemos quiénes son, el nivel de proporcionalidad
tiene que ser de tal manera que no se afecte la dignidad de la totalidad de los estudiantes. Tiene que haber un nivel de discrecionalidad en el manejo del contenido, de el por qué es la requisa. ¿Okay? Vamos a hacer una requisa normal, vamos a hacer una requisa el lunes o el martes. De rigor. De rigor, ¿okay? Pero sabiendo claramente sobre qué vamos. Y obviamente, si yo sé que fulanito o fulanita son más o menos los que yo sospecho, obviamente ahí puedo intentar hacer una revisión más minuciosa sin que trascienda a los demás, sino que ya uno sabe, aquí hay que tener cuidado con fulano y tal, pero vamos a hacer la revisión dentro de lo más normal, ¿ok? Que no haya un elemento de sospecha que genere un cuadro de discriminación ante los demás. De acuerdo, ok. Eso se garantiza. Eso hay que garantizarlo. Y ahora, lo que no se ajuste a eso es motivo de denuncia. Es motivo de denuncia, ya okay. Hay un abuso. Como exponer al muchacho o a la muchacha al resto de los muchachos. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Dice, en el bolso del chiquitín estaba algo y ahí estaba un cuchillo, o estaba la pistola, o estaba la droga. ¿Qué hacer en esos casos? Vamos a hacer la pausa. Lo dejamos en puntos suspensivos. Si a usted le parece. Porque todo esto está contemplado en la ley y eso es lo más interesante, que la invitación es para que las personas verdaderamente la lean, sí. la entiendan, la revisen, la desmenucen y si tienen consultas llamen al 905-222-0000 o a también Facebook de Mañana con Monumental. Cualquiera de las dos vías es igual de efectiva. Ya venimos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Tenemos en este momento una intervención vía telefónica desde el Ministerio de Educación. El señor Irving Fernández ha tenido pues la bondad de atendernos y también regalarnos un espacio, unos 5 minutitos, don Irving, acá en el programa de Mañana con Monumental. Don Irving, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Hola, muy buenos días. Muy buenos días a usted y a todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo le va? Para servirle, don Irving. Ya con el licenciado Belisario Solano, en una primera parte de este segmento, hemos tenido la oportunidad de revisar todo lo que está contenido dentro de esta directriz de la revisión de bultos. ¿Cuál es la realidad? Vamos a partir de su experiencia, don Irving, para saber cuál es la realidad. ¿Efectivamente se está realizando esto? Y si no, ¿cuáles han sido los impedimentos para poder llevar a cabo la directriz? Mire, en este momento yo creo que lo más importante es considerar que los centros educativos deben de contemplar una serie de acciones para la prevención, disminuir eventos de conflicto, condiciones de violencia o cualquier otro factor que pueda poner en riesgo a la población estudiantil. Dentro de todas esas medidas, evidentemente, esta es una de tantas que hay. La revisión de bultos no se convierte por sí misma en una solución a cualquiera de estos eventos. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí. Lo que apuesta principalmente el Ministerio de Educación Pública ahora es más bien en cómo transformar la cultura institucional de los centros educativos, cómo los centros educativos pueden primeramente fortalecer la convivencia, convertirse en espacios protectores, en espacios agradables para las estudiantes, ¿verdad? Dentro de ello, insisto, existen una serie de alternativas. Cuando el director o la directora crea conveniente que debe de aplicar entre ellas la revisión de bultos, pues evidentemente que puede hacerlo, ¿verdad? Ahora, volvamos una vez más a la realidad, porque sabemos y a partir de un Vox Populi que tenemos también nosotros y un poco la participación de nuestros oyentes, sí ha habido cierta resistencia, principalmente a los padres de familia o lo que le han transmitido a los muchachos con respecto a la revisión de bultos. ¿Sucede esto en realidad? Y en ese caso, ¿qué es lo que puede hacer el ministerio o el centro educativo frente a la necesidad urgente? Ya vamos a hablar de una denuncia real de riesgo, de amenaza que pueda haber en el centro educativo.
Totalmente, por eso le decía, en el momento en el que el director identifique alguna condición que ponga en riesgo a la población estudiantil, debería de contemplar todas las medidas pertinentes. Si dentro de ellas se considera importante y necesario la revisión de bultos, tendría que aplicarla de inmediato. Si se aplica o no, termina siendo evidentemente una disposición que en este caso determina cada dirección de centro educativo. En el caso, como usted lo remite, de que existan condiciones de riesgo, evidentemente que podría ser, como le digo, una de las alternativas por considerar, ¿verdad? De acuerdo, ese es el ideal y lo entendemos perfectamente, entendemos la necesidad y vamos a confesar que incluso lo apoyamos. Vamos a decir que un muchacho de estos porta un teléfono celular, le pone un mensajito a papá o a mamá, le dice, me van a revisar el bulto, yo no quiero. El papá o la mamá llega al centro educativo, le exige al centro educativo que no le revise el bulto a su hijo. ¿Qué hace el centro educativo o cómo opera el Ministerio de Educación Pública para intervenir en esto? La directriz, la circular lo que establece es lo siguiente: la revisión de bultos debe realizarse, como le decía, por el director o la directora y todos los auxiliares administrativos. Se contempla, evidentemente, como primer punto, la protección de toda la comunidad educativa, pero también hay que contemplar, evidentemente, la protección de los y las estudiantes propiamente. Entonces, cuando se aplica, en ningún momento se toman las pertenencias de los estudiantes, se les solicita de manera voluntaria a los estudiantes que sean ellos quienes abran, por ejemplo, los bultos, loncheras o qué sé yo, cualquier objeto donde podría eventualmente haber algún artefacto de riesgo. En el caso en el que se considere o exista la duda o sospecha de que efectivamente hay alguna condición de riesgo, sí hay que contemplar también hacerlo bajo toda la discreción del caso, ¿verdad? No se puede estigmatizar bajo ninguna condición al estudiante, ni hacerlo en público, ni discriminar por alguna medida. Entonces, en ese caso, el director o la directora debería de ubicar en un recinto aparte, en otro momento, no propiamente, digamos, en el portón, si es que ahí es donde lo están haciendo, sino trasladar al estudiante y eventualmente llamar a los padres de familia para poderlo hacer. En caso, insisto, de que haya duda de que hay un objeto de riesgo, además tienen que contemplarse otras alternativas que están integradas dentro de los distintos protocolos, entre ellas, dependiendo del objeto del que hablemos, coordinar con el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, en fin. Frente a la duda, don Irving, ¿esto puede suceder solamente frente a la duda o ya habiendo constatado que el muchacho o la muchacha porta algo que pueda poner en riesgo la integridad de los muchachos? Ambas. Ahí lo importante es tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia el centro educativo puede permitirse poner en riesgo a los demás estudiantes que están en una escuela o en un colegio, ¿verdad? De acuerdo. Y los auxiliares administrativos o asistentes, en esto están los profesores, profesoras, maestros, maestras. Mire, eso también creo es parte, digamos, de lo que el director debería de contemplar. La circular como tal no lo establece así, pero, por ejemplo, que en situaciones que uno ha conocido, hay ciertos docentes que inspiran muchísima confianza en los estudiantes y con los cuales evidentemente hay menos resistencia, si hay posibilidad, digamos, de acercamiento, de diálogo. Si esas personas están dispuestas, podrían hacerlo, pero la circular como tal lo que establece es el director y el personal administrativo, nada más. De acuerdo, don Irving, le agradecemos muchísimo. Todavía me queda, tengo que confesar, perdón, que insista tanto, la duda de cuál es el proceder del centro educativo si el muchacho se resiste a abrir su bulto y los papás le apoyan en eso. Como le digo, en el caso de que evidentemente hubiera alguna duda, pueden eventualmente recurrirse, como le digo, a otras instancias, pero tendríamos eventualmente que valorar el tipo de artefacto o situación de riesgo eventualmente de la que estemos hablando. Muy bien, don Irving, muchísimas gracias, un placer saludarle y esperamos de verdad, yo confío plenamente en el Ministerio de Educación Pública y esperamos que las medidas no solamente que están siendo contempladas con mucha seriedad y con mucha
responsabilidad sean aplicables y que los centros educativos colaboren de manera que no se atente también contra la estabilidad emocional o psicológica de los muchachos, pero que siempre prive y que sea la prioridad, por supuesto, la integridad física del resto de la población estudiantil. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y ya casi venimos con la segunda parte de este segmento legal de Mañana con Monumental. No me toque el dial por tu Selecta, de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. 10 de la mañana con 31 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Vamos a ofrecerle, ya lo mencionamos en el segmento anterior, un Vox Populi con respecto a la revisión de bultos. Las personas se han manifestado, algunos padres de familia, acerca de la revisión de bultos en las escuelas y colegios, y vamos a escuchar a continuación cuál es su parecer. Y esto ha sido pues realizado por la periodista Isel Martínez, a quien le agradecemos. Pongamos atención a este Vox Populi. Buenos días. Hemos realizado una consulta popular a los padres de familia de estudiantes sobre si están o no de acuerdo con la revisión de bultos en la entrada del centro educativo. A continuación escucharemos las opiniones. ¿Usted está de acuerdo a que a su hijo o a su hija le revisen el bulto a la entrada del centro educativo? Sí, claro. ¿Por qué está de acuerdo? Sí, porque uno le revisa en la casa, pero uno no sabe que llevan de ahí para adelante, ¿verdad? Sí, claro, porque así se evita muchos accidentes, y ahora que han habido muchos asesinatos, no solo a nivel nacional, eso se ve a nivel internacional también, entonces es mejor, es una prevención. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Sí, porque hay veces llevan cosas que indebidas, ¿verdad? Como cosas que revuelven, ahora como se han encontrado tantas cosas, ¿verdad? Esto es importante. Claro que sí. ¿Por qué? Digamos, que como está hoy en día las cosas tan violentas, sería mejor que revisen. De Mañana con Monumental. Bueno, ahí tengo que decir que un porcentaje bastante amplio de padres que están completamente y totalmente de acuerdo. Me parece que es la excepción a aquellos que no están de acuerdo, licenciado, y me parece muy interesante que la señora decía, bueno, yo sé con qué se van del bulto cuando salen de la casa, pero cuando llegan al centro educativo yo no sé cuántas cosas pudieron haber metido de camino. Es una realidad, no estamos partiendo de algo que no sucede, que no es algo que aplique en nuestro país. Efectivamente, se han descubierto muchos casos donde en los centros educativos los muchachos han salido lastimados por otros adolescentes que portaban cuchillos, que portaban armas, y a partir de esa realidad me parece pues que es lo justo, ¿no? Maurecita, hay un detalle muy importante. Qué buena esa frase que dijo: yo sé con lo que sale de la casa, pero no sé con lo que llega al centro educativo. Porque hay casos, ya sea que el muchacho pueda poner el arma durante el camino, o que al muchacho lo utilicen como burro para introducir un arma. Correcto. Okay, porque puede ser que sea el más tranquilo de la clase, el estudiante más aplicado, el que menos sospecharía, se sospecharía que pueda tener alguna cuestión, ¿verdad? Y que tal vez en esas jodarrias de jóvenes simplemente se abre un bulto y se echan las cosas y después van y se retiran, ¿verdad? Entonces, en eso es bastante peligroso. De ahí que es vital que los padres de familia tengamos una posición clara con respecto a la actitud que debemos de asumir ante el centro educativo para la revisión de los bultos de nuestros hijos. Yo por mi parte no tengo ningún inconveniente. Yo creo que la directriz del Ministerio de Educación ha sido muy clara desde el año 2004, ha pasado por el tamiz de la Sala Constitucional en muchas oportunidades, y en ese sentido el Ministerio le ha dado una total responsabilidad en eso. Don Leonardo Garnier ha sido muy responsable de que ha delegado en los directores de cada institución la reglamentación del propio esquema de revisión.
Porque es muy diferente hacer una revisión aquí en San José que hacerla en la isla de Chira o hacerla en la frontera norte o en la frontera sur. Entonces, cada director tiene la potestad, la facultad, dice la directriz, y ha dicho la sala, ¿okay?, de poder establecer sus propias normas de revisión y sus propios mecanismos de control. Entonces, ahí me parece que es muy importante ese tema. Pero, ¿qué pasa si hay resultados positivos? ¿Qué pasa si encontramos que ahí hay un arma? Sí. Y que hay un poquito de marihuana o cocaína, que hay un material explosivo, que hay algo que es peligroso, o por lo menos que se sospecha. Dice la directriz, y en ese sentido la sala apoya, dice, en caso de que la revisión práctica arroje resultados positivos en cuanto a la detección de los materiales anteriormente indicados, o permita tener sospecha fundada, ojo a esto, Maureen, o permita tener sospecha fundada de la tenencia de los mismos, deberá procederse a solicitar la presencia inmediata de los padres de familia o encargados del menor, comunicar a las autoridades judiciales y de policía administrativa competentes, con el fin de que se custodie el supuesto infractor y sus bienes, debiéndose presentar las denuncias correspondientes según lo establece el Código Procesal Penal. Ojo, pero resulta que a mi hijo le encuentran, te decía, hay un cuchillo ahí en el maletín. Se supone que la requisa se ha hecho dentro de un marco de privacidad, que no debería técnicamente correrse como un polvorín ahí de que a mi hijo lo encontraron con eso. Entonces, dentro de un marco de absoluta discreción, se debe proceder a llamar a las autoridades judiciales y de policía, 2 testigos, la fuerza pública, si es un problema de drogas, entonces el Ministerio Público, poner las denuncias respectivas y proceder según lo establece el Código Procesal Penal. Pero, ¿qué dice el Código Procesal Penal? Estamos hablando de menores de edad. Sí. Estamos hablando de que hay que diferenciar si es un niño menor de 12 o es un niño mayor de 12 o es un niño mayor de 18. Estamos en 3 escenarios. Si es menor de edad, si su hija o su hijo, Maurencita, es menor de edad, no pueden hacer absolutamente nada porque es absolutamente inimputable. La responsabilidad civil deriva sobre el padre de familia. De acuerdo a la legislación penal nuestra, es inimputable. Así es que no hay nada que hacer con respecto a eso porque ni siquiera se puede llamar a la policía. ¿Ok? Porque es inimputable. Entonces, le corresponde al propio centro educativo tomar las medidas del caso, llamar a los padres, si es del caso al PANI, para que el PANI pueda tener una intervención por si el PANI tiene que dar alguna medida curativa o de protección al menor. En el caso de menores de 18 años, mayores de 12, ahí sí son imputables. Ley penal juvenil. Y entonces, en ese sentido, estamos en el escenario más grande. ¿Ok? En ese aspecto, lo que entra en juego es todo el esquema de la ley penal juvenil. Hay que hacer todo el procedimiento según el Código Procesal, pero los muchachos son imputables. Pueden haber sanciones, pueden haber penas punitivas, pueden haber sanciones punitivas. Y entonces ya no es el papá el que responde, es el propio alumno el que responde. Su responsabilidad penal no la delega ya en el padre. La responsabilidad civil siempre será del papá. ¿Ok? Porque yo como papá tengo que responder por los actos de mis hijos menores de edad. Y mayores de 18, si son chicos mayores de 18, de una vez puede darse el caso hasta de detención. Hay responsabilidad penal completa y responsabilidad civil del muchacho. Y entonces la denuncia tiene que presentarse de acuerdo al Código Procesal ante la Fiscalía como corresponde, y ahí puede haber prisión preventiva, puede haber sanción y se inicia un proceso común y corriente. Estamos en presencia de 3 escenarios totalmente distintos. No porque yo ando puesto el uniforme de la escuela o del colegio, Maureen, no, yo soy estudiante y tengo 19 años y por lo tanto no me pueden hacer nada. No, la obligación del director de la institución es presentar las denuncias de acuerdo al Código Procesal Penal costarricense. Y usted tiene que ir a la cárcel. Se abre la causa penal, se abre el expediente. Ok. Duro, no, duro y ya no me imagino cómo eso se puede mantener en términos de privacidad. Exacto. Ya se vuelve un escándalo a nivel de centro educativo. Y si hay implicación de otros muchachos, ¿verdad? Que puede caber esa posibilidad, según como usted nos lo ha planteado, pues imagínese, con mucho más razón. Ya que Laurita y usted me obligaron a estudiar, yo no voy a desaprovechar la semana de estudio que ustedes me pusieron a hacer. Porque nuestra directora ahora me puso tareas con 8 días de anticipación, ¿verdad? Y usted también me dejó con tareitas y yo quiero hacerlo. Pero ojo, ¿por qué ese tema tiene que ser así, Maureen? Porque la sala misma lo ha dicho.
¿Sabe qué es lo que está en juego en esa intervención? Está en juego el derecho a la vida humana, el derecho a la salud de los estudiantes, mediante la cual el Estado, en el ejercicio de sus potestades de imperio, está facultado, dice la Sala, siempre y cuando exista una justificación de vida para el proceder. Dice que la medida tiene que ser razonable, proporcionada y necesaria por parte de la administración, porque está en juego la garantía de los derechos de los educandos y de los educadores, como la vida, la integridad física y emocional, la salud y el derecho al acceso a la educación en un ambiente seguro. ¿Ok? Entonces, todos los que están involucrados dentro del proceso educativo, entiendas, estudiantes y maestros y profesores, tienen que estar en un ambiente seguro. Y el derecho a la intimidad suyo o mío no puede estar por encima del derecho a un ambiente seguro que tienen que tener todos los educandos y todos los maestros y maestras de un centro educativo. Entonces, ahí prevalece ese interés. Licenciado, ya tenemos consultas en nuestro Facebook y vamos también a darles lecturas, se relacionen o no al tema, con muchísimo gusto, no se preocupen. Por acá teníamos una que había ingresado pues tempranito. Decía don Herbert Mauren y Belisario, muy buenos días. ¿Cómo hacemos los padres si sabemos con certeza si un compañerito de escuela lleva o distribuye armas o drogas? ¿Cuál es el debido proceso? Muchas gracias. Podemos responderle de una vez, licenciado. Sí, Herbert, ¿verdad? Herbert, mire, qué buena pregunta esa. Si tenemos un nivel de certeza, lo vital es reunirse directamente con el director de la institución. Y una vez darle y decirle, señor director, vengo bajo secreto profesional. Vamos a hablar bajo secreto profesional. Usted es el director, usted es el responsable. Le voy a dar la siguiente información, así. Y no quiero bajo ninguna circunstancia que se involucre a mi hijo en el manejo de esta información. Porque si los demás se dan cuenta que es mi hijo o el papá de mi hijo, el que va a pagar los platos rotos es mi hijo, ¿verdad? Entonces la responsabilidad es darle la información al centro educativo, al director del centro educativo. El director tiene que manejarla dentro del nivel de discrecionalidad y proteger la fuente. Es vital la protección de la fuente. Ok, genial. Vamos a hacer la pausa comercial. Gracias a don Herbert que nos ha consultado. Cualquier otra es bienvenida. Mire, si gusta llamarnos al 905-222-0000, nos hace un favor. Y si nos escribe, que sea en Facebook de Mañana con Monumental. Ya casi volvemos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. No me toque el dial porque usted le está. De Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. 10 de la mañana con 47 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Recuerden que en este segmento legal que pues ha arrancado desde hace un par de martes, ya con horario fijo, cada martes a las 10 de la mañana, ya desde la semana anterior hablamos de revisión de bultos, así que es importante que usted lo tenga presente. Mire, este tema de la revisión de bultos, se ha comentado recientemente que no puede llevarse a cabo todos los días, ya que el estudiante podría camuflar el arma en algún otro lugar que no sea el bulto. El señor Leonardo Garnier comenta que para que esta medida sea efectiva, la revisión se debe de realizar al azar o de sorpresa, que es un poco lo que nos aclaraba don Irving. Frente a un riesgo real o una simple sospecha o una denuncia anónima incluso, el director podría entonces decidir someter a los muchachos bajo un principio de razonabilidad y proporcionalidad, como nos lo ha aclarado el licenciado Belisario Solano, a esta revisión de bultos, garantizándole a los muchachos la total privacidad y el no ser expuestos a el ojo acucioso del resto de la población estudiantil. Por eso es que hoy estamos hablando de revisión de bultos, justamente para que usted como padre de familia esté bien enterado con respecto a esta directriz del Ministerio de Educación Pública. Recordamos que puede consultar en estos últimos minutos al 905-222-0000 o que puede también preguntarnos vía Facebook de Mañana con Monumental. Dice don Herbert, gracias Mauricio y don Belisario, qué importantes son sus coloquios para nuestro país. Saludos. Laura.
En días pasados viajé en autobús y nos pararon en la frontera porque el bus iba con 7 bultos de droga. Nos revisaron todas las maletas, nos tomaron fotos y estuvimos en la frontera 5 horas. ¿Es eso legal? En ningún momento pudieron comprobar que la droga era de alguien en particular en el bus. Iba como encomienda, ni nos enseñaron ninguna orden para revisar. Tomaron fotos a mis hijas menores. Era la PCD de Costa Rica. Increíble, ¿no? ¿Verdad? Ok, esos son los excesos. Esa es la violación al principio de la razonabilidad y proporcionalidad. Precisamente, cuando a mí me tocó ser viceministro de Gobernación y Policía, una de las cosas que yo reclamaba de los policías y primeramente de los formadores y los capacitadores era el concepto de proporcionalidad, precisamente, que era un tema y que es un tema esencial en todas las cosas de la vida. En todo tiene que haber un principio de razonabilidad. Si se sabía en ese caso, doña Laura, de que había una droga encomendada que ya estaba direccionada, ¿para qué hacer tanto aspaviento? ¿Verdad? Ahí lo correcto es direccionar, dejar que las cosas transcurran como tiene que ser y no hacer ese exceso de actuación por parte de la policía. ¿Se puede denunciar? ¿Se puede actuar al respecto? Si utilizan las fotos y de las niñas y todas estas cuestiones, sí, hay una violación total que podría afectar seriamente el interés superior del niño. Ahí tiene que estar totalmente protegido y bajo ninguna circunstancia se pueden utilizar esas imágenes. ¿Y cómo nos enteramos si se utilizan o no? O puede quedar en expediente, puede quedar registrado, que eso sería espantoso. Yo me pongo como mamá a pensar que eso suceda y me sentiría horrible. Ahí lo que tendría que hacer un abogado, amiga de la familia, es revisar el expediente para ver si efectivamente se ha incorporado o no algún elemento de prueba sobre el particular. Y recordamos que todos tenemos derecho a nuestro expediente, ¿verdad? Si uno está involucrado, sí, ¿verdad? Si no a través del abogado, pues entonces se puede perfectamente intentar ver si hay o no algún aspecto que involucre la presencia del nombre de uno o la imagen de uno en el proceso de investigación de la policía. Ok, nada más retomando a partir de lo último que usted nos comentaba, licenciado, el muchacho, dado el caso de que efectivamente se ha sometido a un proceso, ¿verdad?, penal, ya queda con antecedentes, independientemente de la edad que tenga. A ver, el antecedente se deriva a partir de una condena. Ah, ok. Ok. Lo que quedaría posteriormente, si hay una intervención de la policía administrativa o la policía de la fuerza pública, ahí queda un antecedente de que tal día se hizo tal y tal y tal cosa. Ahí queda como una anotación de un bitácora. Eso no se va a poder borrar. ¿Okay? Lo que pasa es que no puede ser utilizado eso, ni siquiera para determinar índices de sospecha de una persona. El hecho de que usted lo hayan pasado 20 veces y tenga 20 pasadas por la policía de la fuerza pública, no significa que usted sea responsable de un acto concreto. Tiene que haber verdaderamente una prueba y además tiene que existir un elemento directo que relacione el caso concreto. No puede ser bajo ninguna circunstancia tomada la presunción de que usted ha sido pasado 20 veces y por esa razón sí es culpable o sí es responsable de los hechos que se investigan. Que ahora hace un rato mencionaba, yo no sé si fue usted el licenciado o don Irving cuando tuvo la participación vía telefónica, de que existe una lista de posibles instrumentos que podrían ser potencialmente peligrosos. Claro. ¿Quién establece eso? ¿Eso está dentro de la directriz? ¿El centro educativo lo define? El director tiene que definir precisamente un cuchillo, obviamente es peligroso, claro. El principio de razonabilidad, obviamente la marihuana, la cocaína, aunque sea en pequeñísimas porciones, se le puede perfectamente decir un muchacho, decir, no, momentito, es que es para mi consumo personal. Que recuerde que para consumo personal no es delito. ¿Ok? Pero violenta las normas de la educación. Claro. Y por esa razón es prohibido. Puede ser que no sea delito. Yo voy a tener como director que cumplir y llegué y requisé su bulto y me encontré eso y usted me diga, no, es que eso es para consumo personal. Sí, pero yo tengo que hacer el reporte. Vaya usted ante el juez y vaya usted ante el fiscal y demuestre que es para consumo personal, pero usted aquí no me ingresa más con eso. ¿Ok? Puede consumirlo, pero fuera, ya es responsabilidad de su papá. O si ya tiene mayor de 18 años, su responsabilidad, ni siquiera de su padre. Pero no venga a hacérmelo aquí al centro educativo. Usted tiene un problema de una adicción, vamos a tratarlo entonces como una adicción. Y si no quiere, pues entonces vamos a tener que suspenderlo y vamos a tener que, si fuera el caso, hasta expulsarlo de la institución.
Qué interesante porque lo que se define como utensilio peligroso, por eso puso el ejemplo del aeropuerto, ¿verdad? O sea, en el aeropuerto uno no puede pasar una pinza para cejas. Exacto. Ni puede pasar una tijerita para definir... ni pasta dental. No, ni los corta uñas que lleve en la parte esta... Ni el agua. Ni el, ¿verdad? Por ejemplo. Ni agua, usted no puede pasar ni agua ahí, usted no puede pasar, se la toma y punto, si no, no puede entrar. Okay, entonces, eso entra dentro del rango de la razonabilidad y la proporcionalidad. Okay, ¿qué vamos a entender como un utensilio peligroso? Porque perfectamente unas pinzas pueden ser peligrosas. Correcto. Depende del tamaño, puede ser utilizado como un arma. Ahora, ¿en manos de quién esa persona está? Si yo llego y en mi maletín yo meto de pinzas y de esas cosas, ¿cómo se llaman? De esas limas grandes, ¿verdad? Si meto esas limas grandes, ya ahí hay un concepto totalmente distinto, ¿verdad? Porque la utilización podría ser no la correcta, ¿verdad? Y ese objeto que es una lima para las uñas se convierte en un objeto peligroso. Claro. Depende de mis antecedentes, de mi actitud, de mi comportamiento, si he tenido comportamientos agresivos y violentos. Bueno, en ese caso una cuchara también, la del almuerzo. La cucharita o el tenedor. Correcto. O el cuchillo o el tenedor también puede convertirse en un elemento. Todo eso va incidiendo en un ámbito de razonabilidad, ¿verdad? Si esas actitudes de violencia se van dando, se van manifestando, cualquier cosa después puede ser utilizada en su contra. Bueno, yo creo que cada centro educativo o director tendrá, porque todo hay opciones para todo, ¿verdad? O sea, es una lima de uñas, es metálica, bueno, entonces traiga las de papel o cartón, no sé cómo se dirá. Si los utensilios de metal consideramos que son peligrosos o ya hemos tenido experiencias, tráiganlos de plástico y así por el estilo. Yo creo que debemos partir de un principio de colaboración, ¿verdad? Centro educativo, padres, siempre se ha dicho, hemos defendido acá en el programa, que hacemos equipo en la crianza y en la educación de nuestros hijos. No podemos divorciarnos, no puede ser que los padres entren en oposición al centro educativo, sino en diálogo, y esto forma parte de lo que hay que aprender a dialogar en el tema de la previsión de eventos que pongan en peligro a nuestros hijos. Yo te resumo esas lindas palabras que acabas de decir en que todos tenemos derecho a estar en un ambiente educativo sano y seguro. Eso es. Si a partir de ahí entendemos que eso es así, tenemos una responsabilidad todos de construir ese ambiente sano. Usted como mamá, yo como papá, nuestros hijos como estudiantes, los maestros y los profesores de ellos como tal, los directores como tal. Y eso es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de todos. Se me quedó nada más preguntar, ¿el centro educativo puede, a partir de estos principios y a partir de esta directriz, también revisar a los padres de familia que ingresan al centro educativo? Ah, qué bueno que estás diciendo. Porfa, si nos queda un minutico. Bueno, aquí hay otra circular que no la he visto, ¿ok? Pero aquí está, precisamente enviada por Leonardo Garnier, 26 de julio de 2011. Ay, aquí hice la tarea, ¿qué te pasa? Me pusieron a estudiar ustedes, ingratas. Dice esta circular que tiene que ver con el ingreso y permanencia de particulares en las instituciones educativas. Y dice aquí, se acuerda reiterar a los centros educativos de todo el país su obligación de contar con la normativa interna correspondiente que regule el ingreso y la permanencia de estudiantes y personas particulares dentro de las instalaciones de la institución educativa, normativa que debe estar disponible y accesible en todo momento. Por lo tanto, tiene que haber un reglamento interno que determine y que me puedan revisar a mí también, si quieren, ¿verdad? Solicitarle a los directores de los centros educativos de todo el país que remitan a la brevedad posible al supervisor una copia de la normativa o reglamentación interna que se encuentre vigente la fecha. Y, tercero, corresponde a los supervisores de los centros educativos, en coordinación con las direcciones regionales, velar y fiscalizar para que el centro educativo cuente y aplique la normativa que haya emitido por parte del sistema de control interno aplicable a la materia. Por lo tanto, sí se puede revisar. Usted y yo somos particulares en relación con el centro educativo, aunque seamos padres de familia, y por lo tanto no podemos estar reclamando el hecho de que nos puedan requisar a la hora de ingresar al centro educativo de nuestros hijos. Una última participación, es para cerrar, nada más dice Edgar, opino que es un tema controversial, lamentablemente por unos pocos todos pagan. Me recuerda la noticia de la masacre en un colegio en Denver, Colorado, donde murieron más de 10 personas. En este caso, justifico la revisión de bultos porque algunos pocos guardan drogas o armas. Si no hacen eso, estaríamos como en algunas escuelas de Estados Unidos. Al mismo tiempo, no me gustaría ver noticias de una masacre similar. Lamentablemente, en esto se refleja la pérdida de valores en muchos hogares costarricenses. Bendiciones. Muchas gracias a todos los que han participado con este y otros temas. Gracias a usted, licenciado, por un 10 que se sacó
en su tarea. Muchas gracias. Ve, la hicimos. Excelente. Bueno, sí, de eso se trata aquí, que nos pongan los temitas y que podamos ir investigando. Me obliga a actualizarme y me obliga también a aprender más de este tipo de cosas. Y yo encantado de poder estudiar y sacar mi ratito para hacer la tarea y conversar sobre los temas jurídicos, porque todos tenemos la obligación de conocer la ley en Costa Rica. Nos despedimos entonces, excelente ocasión, una hora bien aprovechada, ¿verdad? ¿Qué dicho? ¿Voló? No la sentí. Y aún así, claro. No la sentí porque todavía me quedaron algunos temitas por ahí en el tapete, pero otro día será. Hasta de hoy en 8, si Dios quiere. De hoy en 8 nos vemos. Ustedes no, hasta mañana, si Dios lo permite. Y recuerden que cada miércoles iniciamos con ginecología para que no se lo vayan a perder. Muy feliz día. Los invito a ver Informe 11 las historias hoy en la noche, por favor, no se lo pierdan tampoco.